Es un placer saludar nuevamente a nuestra audiencia y también a quienes verán esto a través de los canales de comunicación. Estamos estudiando el misterio de la encarnación hasta donde nos es posible a nosotros comprenderlo. El apóstol Pablo dijo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cristo fue manifestado en carne. Y estamos dentro de ese marco, especialmente analizando el capítulo de la cruz de Cristo. Y como en la presentación anterior quedó establecido, estamos repasando lo que ocurrió durante esa semana, la cual los sucesos que ocurrieron durante ella ocupan una tercera parte de todos los evangelios. Y si me permiten, hacemos un recuento rápido. Ese domingo Jesús entró en Jerusalén en la entrada triunfal, predicha por la profecía de Zacarías más de 500 años antes del nacimiento de Cristo. El lunes Jesús fue a Betania con los 12 y viniendo de Betania, entonces maldijo la higuera. Entró al templo ese lunes, echó fuera los mercaderes que ahora la habían convertido en cueva de ladrones a la casa de Dios. Le predicó a los pobres y al llegar la noche, nos dice el relato bíblico, que salió de la ciudad, se fue obviamente a Betania. El martes en la mañana vino de nuevo a Jerusalén, enseñando a los que ya había enseñado el día anterior, que habían quedado después de que echó a los mercaderes. Hubo una serie de controversias que querían entramparle los enemigos a Jesús. Le preguntaron sobre con qué autoridad hacía esas cosas, si era lícito dar tributo a César. Sobre la resurrección, los saduceos también vinieron a hacer su parte en la tentación y en la prueba. Junto con eso, Jesús fue, diríamos, consolado con la ofrenda de la viuda y con los griegos que vinieron a buscarle. El miércoles lo encontramos en la fiesta que le ofreció Simón, donde María dio ese gran regalo de amor que hasta hoy perdura su memoria, como bien Jesús lo dijo. El jueves, que era el primer día de los panes sin levadura, encontramos a Jesús yendo al aposento alto a establecer un rito que conmemoraba justamente su gran sacrificio por nosotros. El lavamiento de los pies, seguido de la comunión con la participación del pan y del vino. Eso fue lo que Jesús estableció. Cuando ya era noche, salió, y comentamos que antes de salir dejó a sus discípulos las últimas palabras registradas de una manera extensa en San Juan capítulo 14, 15, 16 y 17. Y habiendo cantado el himno, leímos que nos dice Mateo, salieron al monte y durante el trayecto parece que fue que hablaron, y Jesús les dijo que esa noche todos serían escandalizados y que uno de ellos le iba a negar, en este caso Pedro, directamente. Cuando Pedro manifestó su fidelidad, Jesús le dijo lo que iría a ocurrir, y nosotros conocemos cuál fue el desenlace de eso, de la negación de Pedro al canto del gallo. Ahora, antes de entrar a detallar los sufrimientos tan terribles que Jesús tuvo en el jardín de Getsemaní, permítanme hacer un recuento y ver
el mensaje de la cruz desde el punto de vista del conflicto. Porque la cruz, entre otras cosas, expone a Satanás como asesino y expone también la naturaleza del pecado. Vamos a leer en San Juan el capítulo 8, los versículos 40 al 44. San Juan capítulo 8, versículos 40 al 44. Jesús está hablando con los religiosos de su tiempo, los fariseos, etc. Y les dice lo siguiente: mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Les recuerdo, esto no está ocurriendo en la semana de la pasión, sino estamos leyendo esto que ocurrió antes para ver el trasfondo y entender la naturaleza, que la cruz expone la naturaleza de Satanás, la naturaleza del pecado y Satanás como homicida. Estamos leyendo, siguiendo ese rumbo. Mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Los versículos anteriores ellos han dicho: Abraham es nuestro padre. Ahora Jesús los confronta en su terreno. Abraham no hizo esto que ustedes quieren hacer. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Entonces Jesús les dijo: si Dios fuese vuestro padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de Él que me envió. Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Quiero destacar en este momento la declaración de Jesús respecto a Satanás. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿A quién asesinó Satanás? En el principio. ¿Y qué quiso decir Jesús con esa expresión en el principio? Muy bien. Primero definamos para entender esto tenemos que ir a la Biblia para que nos defina qué es asesinar. Y para eso vamos al Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo. En Mateo capítulo 5, y vamos a los versículos 21 y 22, que a la letra dicen lo siguiente: oísteis que fue dicho por los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare estará expuesto a juicio. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje sin razón contra su hermano estará en peligro del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano fatuo, o raca, dicen otras versiones, estará en peligro del concilio. Y cualquiera que le dijere fatuo estará expuesto al infierno de fuego. Con esto Jesús enseñó que el asesinato consiste en acariciar un sentimiento de odio contra alguien. Tremendo. Porque ese sentimiento, si no se desarraiga y se mantiene ahí, es como una levadura que se va fermentando y va creciendo y va creciendo y va creciendo.
hasta que llega al punto de Caín matando a Abel. Allá llega. Por eso Jesús definió el asesinato como el sentimiento de odio contra alguien. Ahora, teniendo eso en mente, cuando nosotros vamos a Ezequiel capítulo 28 y el versículo 15, donde Lucifer es designado, o digo mejor, es descrito como un querubín cubridor, que quiere decir querubín ungido. Sin embargo, ocurrió algo. Y en Ezequiel 28:15 leemos lo siguiente. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día o desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Perfecto eras en todos tus caminos. Y ahora es muy interesante que luego nos dice en el versículo 16, hasta que se halló en ti, o el 15 dice, hasta que se halló en ti maldad. ¿Saben? Interesante el término original que se ha traducido por maldad. Porque en el idioma hebreo, que fue en el que se escribió el Antiguo Testamento, cuando uno busca esa palabra, es una palabra que quiere decir torcido o curvado. Por eso hasta hoy decimos, bueno, fulano tiene unos torcidos, sutano tiene sus curvas. Incluso hasta hoy expresamos así cuando queremos decir algo que no está correcto. Hasta que se halló en ti torcido o curvado. ¿Qué fue lo que ocurrió? En la creación, todos los seres, ninguno buscaba lo suyo. Ninguno buscaba agradarse a sí mismo. Ninguno tenía como centro el yo, sino todo era hacia allá, igual que Dios, porque Dios no vive para sí. Y Él dijo que ninguno debía vivir para sí. Esa es la economía del cielo. Y el querubín cubridor, que inicialmente no vivía para sí, sino vivía para otro, para el Creador. Entonces, de repente, de una manera misteriosa que no se puede explicar, empezó a torcerse ese asunto y ahora se halló en él torcido. Y la torcedura vino aquí y se centró acá. Por eso es que nos dice Isaías 14, que él dijo, subiré a lo alto. Junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. Estoy leyendo Isaías 14, 12 al 14. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese fue el torcido y el curvado que apareció en el querubín ungido o querubín cubridor. Ahora, hay algo interesante. Por allá en la mitología griega inventaron no sé cuántos dioses, tanto en número como en calidades distintas. La Biblia enseña que Dios es uno, no en número, sino uno como una unidad compuesta. Eso es lo que dice Deuteronomio 6:4. En algún momento futuro haremos un estudio detallado de Deuteronomio 6:4, donde habla en plural porque dice Elohim. Y Elohim es plural, igual que en Génesis 1 cuando dice creó Dios, dice creó Elohim. Y por eso en el versículo 26 de Génesis 1 dice, dijo Dios, hagamos al hombre. Si hubiera sido uno solo, no habría dicho hagamos, habría dicho voy a hacer al hombre. Muy bien, no es el tema. Pero lo que queremos destacar es que Lucifer tuvo celos de Cristo, de la segunda persona de la deidad, a través de quien ocurre toda la comunicación con los seres creados.
y que es colocado como regidor de los seres creados, como el regidor visible, por así decirlo. Lucifer tuvo celos de él y dijo, voy a subir y ser semejante. Ahora, eso quiere decir que quería deshacerse de Dios y tomar su lugar, del Dios Hijo, de quien tuvo los celos. Voy a deshacerme de él y tomar su lugar. Ahora, es imposible tomar el lugar de Dios sin primero deshacerse de él. ¿Por qué? Dioses no debe haber sino uno solo. Y me refiero, repito, en pleno acuerdo, conciencia, en fin, una entidad llamada Dios, que en la Biblia está compuesta por 3 personas. Así es que voy a deshacerme del Hijo, tomar su lugar. Y ahora Jesús, dirigiéndose a los judíos, quienes eran víctimas de Satanás, les relató la parábola que encontramos en Mateo 21. En Mateo 21 relata la parábola de la viña, donde, como ustedes recuerdan, nos dice que un hombre poseía una viña, se fue, la dejó a unos mayordomos, a unos labradores, y entonces esos labradores no fueron fieles. El compromiso hacía que cada año enviaría a alguien a recoger los beneficios. Estamos refiriendo lo que dice ahí Mateo capítulo 21 y a partir de los versículos 28 en adelante. Cuando ellos venían, entonces sencillamente leámoslo. O sea, cuando decimos ellos venían, nos referimos a los que el dueño de la viña enviaba para tomar cuenta de cómo iba la viña. ¿Qué pasaba con ellos? Mas los labradores, tomando a los siervos, golpearon a uno, a otro mataron, a otro apedrearon. Refiriéndose a los profetas, ¿verdad? Otra vez envió otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Versículo 37. Y a la postre les envió su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando viniera pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ellos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y su viña arrendará a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo a los judíos? En el plan de salvación de Dios ha enviado los profetas. Y estos administradores infieles los han matado, los han apedreado, los han aserrado, como en el caso de Isaías, etc. Finalmente Dios envió a su hijo. Enviaré a mi hijo, dijo el dueño, posiblemente a él lo respetarán. Pero ahora, dijeron, nos podemos apoderar de la viña al matarlo. Al querer matar a Jesús, los judíos iban a cumplir el propósito de Satanás que había albergado Satanás desde el cielo. Ahora, Dios no destruyó a Satanás cuando él pecó. Ustedes sin duda saben, porque Dios sabía lo que había en el corazón de Satanás, pero los ángeles no sabían lo que había en el corazón de Satanás. Satanás estableció en esta tierra su gobierno bajo el reino del yo, bajo el sistema del yo. Y desde entonces el mundo ha estado girando en torno a 3 motores fundamentales que describe 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16. Vamos a mirar 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16, donde el apóstol nos dice
a la letra lo siguiente: no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hay tres cosas que nos dice en torno de las cuales gira el mundo. Número 1, los malos deseos de la carne. 2, la codicia de los ojos. 3, la soberbia de la vida. En la base de esos tres motores del hombre pecaminoso está el principio del yo, que es la esencia misma del reino de Satanás. Él estableció ese reino y se presentó a Jesús, recordemos, en la tentación, como: yo soy, este mundo es mío, yo se lo doy al que quiero. Él se presentó así, así se creía. Y él, por la profecía, estaba asustado un poco, pero pasando el tiempo se tranquilizó hasta que un día, muchos siglos después, milenios después de que la profecía dijera: enemistad pondré entre ti y la mujer, porque la mujer, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y esa simiente es Cristo, como nos explica el apóstol Pablo. Heriría la cabeza de la serpiente, heriría a Satanás. Resulta que él escuchó, miles de años después de dar esa promesa, escuchó un día un cántico arrobador que decía: gloria a Dios en las alturas. Uy, él escuchó muy bien ese coro del cual él había sido el director en el cielo. Y ahora esos ángeles vinieron a cantar. El registro está en San Lucas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El Hijo de Dios, su peor enemigo, había venido a este mundo a redimir a la raza humana de sus manos. En respuesta, Satanás dijo: yo no voy a esperar que crezca. Satanás no sabe jugar limpio, por supuesto. No voy a esperar que crezca. Te voy a dar muerte en la primera ocasión que tenga. Y el Nuevo Testamento nos da informe detallado, cumplido, de cómo Satanás quiso matar a Jesús cuando era un infante. ¿Cómo? Usando Herodes, usando el yo de Herodes, el deseo de poder, el querer perpetuarse, igual que Nabucodonosor. Cuando escuchó que había nacido otro, el rey de los judíos, ustedes saben lo que ocurrió. Mandó matar a todos los niños. ¿Por qué? Repito, él no sabe jugar limpio. Entonces, no fue la única vez que Satanás quiso matar a Jesús antes de la cruz. Porque la palabra nos registra, parece que lo dejó quieto durante el tiempo que estuvo como carpintero en Nazaret, porque no le estaba poniendo mayores problemas, no estaba oponiendo mucho a su reino, era preparando su carácter. Pero la palabra nos registra en San Lucas capítulo 4 que Jesús vino una vez regresó del desierto y de haber ganado la victoria sobre la tentación en el desierto. Entonces vino a Nazaret, nos dice el relato bíblico de Lucas capítulo 4. Vino a Nazaret donde había sido criado y conforme a su costumbre entró en la sinagoga y se levantó a leer. Estoy leyendo los versículos 16 en adelante. Y predicó lo que era su misión. Y ahora a él, que lo habían conocido como el carpintero, hijo del carpintero, ahora dice: el Espíritu del Señor está sobre mí para hacer esto, esto y esto.
para traer realmente salud en todos los aspectos físico, mental y espiritual, porque era su misión traer paz y perfección de carácter. Salud, paz y perfección de carácter. Entonces, ahora les gusta primero, pero luego les dice: hoy se ha cumplido esta profecía en vuestros oídos, y hasta ahí va bien. Pero ahora les dice algo que no les gusta, y es como ellos que se consideraban exclusivos, sin embargo, no ocurrió así, con favores especiales que Dios manifestó en la historia anterior, porque había muchos leprosos en la tierra de Israel, y a ninguno de ellos fue enviado el profeta a sanarlo, sino que vino y fue sanado Naamán el sirio. Y había muchas viudas en Israel cuando Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Esto no les gustó. Y ahora nos dice el relato bíblico, lo leemos textualmente, que cuando oyeron estas cosas, versículo 28, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. No lo llevaron para que admirara la belleza del paisaje, sino para despeñarle. Satanás estaba usando los miembros de su misma iglesia para que fueran la mano asesina que Satanás tenía en su corazón desde el principio. Ahora, en San Juan capítulo 7, versículo 30, y no vamos a leer todos los pasajes, pueden quizá anotarlos. San Juan capítulo 7, versículo 30, nos da otra ocasión, nos documenta otra ocasión cuando los judíos procuraron prenderlo, pero no se atrevieron. Querían también prenderlo. En el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 10, los versículos 31 al 39, dice: volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Volvieron a tomar piedras. Satanás estaba tratando de ultimar a Jesús antes de que llegara a la cruz, antes de que hiciera el sacrificio expiatorio para darnos vida y salvación. Ahora, ¿por qué falló Satanás en todas esas ocasiones? La respuesta es sencilla. Capítulo 7 de Juan, versículo 30, leemos lo siguiente. San Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno puso mano sobre él, porque aún no había llegado su hora. No había llegado la hora precisa que señalaba la profecía. Por eso Satanás, quien por todos los medios trató de ejecutarlo antes, sencillamente no pudo. Eso nos dice a nosotros, queridos oyentes y hermanos, que en nuestra vida nosotros deberíamos tener también tal confianza de que nuestra vida está en las manos de Dios, que no debemos asustarnos frente a los disparos, frente a los terremotos, frente a las cosas que ocurren. No debemos entrar en angustia, porque si estamos en las manos de Dios, nada pasará hasta que llegue también nuestra hora. Y si llega nuestra hora no lo podemos evitar, entonces más vale que confiemos en Él y podamos recibir sus palabras: mi paz os dejo, mi paz os doy. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, y vamos al jueves por la noche. Cuando cantan el himno, cuando salen para el monte de los olivos, y específicamente al lugar llamado Getsemaní, el jardín del Getsemaní, el huerto de Getsemaní mejor, el huerto de Getsemaní.
El Evangelio de Lucas nos registra las palabras de Jesús, capítulo 22 de Lucas. Bueno, antes de ir a Lucas, el registro de Juan 17:1, donde cuando termina de hablar del Espíritu Santo, Jesús dice, o el relato de Juan nos dice que estas cosas dijo Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Y eso es confirmado por Lucas, el capítulo 22 y el versículo 53, donde cuando ya vinieron a prenderle, y Jesús aboga por sus discípulos para que les permitan ir, y cuando Pedro corta la oreja y ocurren todos estos incidentes, ahora Jesús, versículo 52, dijo a los príncipes de los sacerdotes y a los magistrados del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Así es que llegó la hora. Padre, la hora ha llegado. Y ahora iba a ser evidente que Satanás podía hacer lo que desde el principio había querido hacer, asesinar a Jesús, porque él es homicida desde el principio, y el homicidio está en el odio y en el deseo o en el rencor y la ira contra otra persona. Muy bien, continuaremos entrando en el jardín de Getsemaní y tratando de ver la terrible angustia que tuvo que sufrir nuestro Salvador cuando empezó ahí a llevar de una manera concreta y física la terrible carga de nuestro pecado. El Señor nos ayude a seguir rastreando este tema tan sublime. Vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Dios y Padre, socórrenos en nuestra necesidad de ser semejantes a nuestro modelo, Cristo Jesús, para que en toda circunstancia podamos copiar de su conducta y de su carácter. Y ayúdanos para que al seguir contemplando cuánto costó nuestro sacrificio, podamos tener la experiencia de humillación al pie de la cruz. Gracias por escucharnos, gracias porque tú has prometido responder nuestra oración cuando la elevamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. El Señor les bendiga. Estaremos nuevamente con ustedes en el próximo programa, de acuerdo a la costumbre. Mañana a la misma hora nos encontraremos.